Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Es un gran placer tenernos nuevamente en este diálogo abierto acerca de los salafís, los takfiríes, los wahabitas y Al-Qaeda, un tema que nos preocupa muchísimo. Desgraciadamente, en estos últimos años estuvimos viendo cómo han destrozado la imagen del Islam y los musulmanes, especialmente en la prensa. Han dado una imagen totalmente salvaje, una imagen totalmente antilógica, antirracional, una imagen muy lejana a la realidad del Islam. Lo que queremos en este programa es poder aclarar la verdadera imagen del Islam y poder distinguir entre aquellos que representan el Islam en su espíritu, según lo plantea el Corán, la tradición profética, según lo plantea la cultura y la civilización islámica, las autoridades, los sabios, y no esa versión del Islam que muestran los salafíes, los takfiríes, los wahabitas y Al-Qaeda. Para ello, como siempre, vamos a preguntarle al Sheikh Abdul Karim acerca de qué diferencia hay entre estos nombres, acerca de cuál es el origen del wahabismo, por qué el wahabismo es tan enemigo del chiismo y muchos otros temas que tocaremos como siempre con nuestro invitado. Salamu alaikum, Sheikh Abdul Karim. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal? Bien, alhamdulillah. Los salafíes, los takfiríes, los wahabitas y Al-Qaeda son cuatro de estos nombres que aparecen mucho en la prensa últimamente y que, bueno, como bien decía al principio, desgraciadamente, como musulmanes han dado una imagen del Islam totalmente contraria a lo que el Islam propone. ¿Qué diferencia hay entre estos nombres, Sheikh Abdul Karim? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sea con el profeta Muhammad y su familia y todos los mensajeros de Dios. En realidad, estos nombres de alguna manera están emparentados y tienen una raíz común, pero no totalmente. Es decir, los wahabitas, hay que empezar por esto, decir que en el Islam el wahabismo, los takfiríes, los salafitas o Al-Qaeda representan una minoría total. Es decir, la gran mayoría del mundo islámico la componen el sunnismo en su mayoría y el chiismo. Los wahabitas son una porción muy menor y además de una historia mucho más corta que el resto, digamos, de la umma o de la comunidad islámica mundial. Tiene su origen en Muhammad ibn Abdul Wahhab, que es el fundador del wahabismo en el siglo XVIII, y este hombre se inspiró en teólogos como Ibn Taymiyyah, del siglo XIV de la era cristiana, y a su vez siguen en cuestiones de jurisprudencia a Ahmad ibn Hanbal, son hanbalíes, y tiene su propia visión, digamos, pero lo que hace a lo que caracteriza al wahabismo como filosofía, como visión del Islam, como interpretación del Islam, tuvo muchísima resistencia y oposición entre los sunnitas, entre los sabios sunnitas, desde que, digamos, surgió. El mismo fundador, Muhammad ibn Abdul Wahhab, fue, digamos, rechazado por su padre, por sus hermanos, por los sabios de la época, estuvo preso en Damasco, etcétera, no tuvo mucha repercusión. Pero seguramente después, por cuestiones políticas, alcanzó un auge, él, su discípulo, y con posterioridad, debido seguramente a el apoyo que le brindaron en ese entonces los ingleses, que gobernaban, digamos, o que tenían presencia en el mundo islámico. Y cuando se unieron a los Saud, conformaron un vínculo ideológico, político, por el cual después, a posteriori, van a ser apoyados por los ingleses en contra del Imperio Otomano. Y después ya sí, una vez en Arabia, digamos, en Arabia le van a poner su nombre a la Arabia Saudí, y con el surgimiento del petróleo adquieren más el apoyo de las potencias, adquieren un poder desmesurado, y hace que hoy estén, digamos, tan en boga y que hayan tenido y tengan algún tipo de, digamos, de actividad muy grande, muy importante en el mundo, pero que, repetimos, siguen representando un sector minoritario del Islam, pero con mucho poder de dinero y de apoyo político y mediático, por lo cual, desgraciadamente, no de un modo democrático, no de un modo natural, sino más bien artificial, impuesto, hoy tienen bastante repercusión. Los wahabis, o los seguidores de este hombre y de esta visión, los hay, digamos, una gama grande. No todos, obviamente, tienen el grado de fanatismo, de salvajismo
y no todos están o no todos comparten la virulencia, la agresividad y la falta de tolerancia, de diálogo y el terrorismo y el salvajismo que practican takfiríes o que practican, digamos, los grupos terroristas de Al-Qaeda, que hoy están muy diversificados además y atomizados. Por ejemplo, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Pakistán y desgraciadamente en Indonesia, en Malasia, en otros lugares también se han extendido. Y en otros lugares quizás desde la prédica bastante intolerante, pero no en la acción, como el caso de América Latina u otros lugares. Así es que eso como introducción. Ahora el nombre, bueno, de wahabismo hablamos, de los salafíes en realidad son los wahabis que no les gustan autodenominarse wahabíes porque desde el punto de vista de ellos se limita la importancia de ellos, parecería como que es un fenómeno, dicen ellos, que aparece en el siglo XVIII, cuando en realidad ellos lo que toman como modelo, en principio de acuerdo a su propia y particular visión, es el comportamiento de los compañeros del profeta, es decir, el profeta, los compañeros y los seguidores o los tabeín y los seguidores de los tabeín, etcétera, digamos, la primera generación del Islam, que es donde, dicen ellos, estaba el Islam más puro, más fuerte, más, digamos, representativo del Corán y de la tradición profética. Y entonces ellos se enorgullecen con esto, digamos, con considerarse que son los verdaderos representantes del Islam puro, original, y de la gloria y del primer periodo del Islam. Pero esa es una pretensión, digamos, porque siguen ellos siendo una minoría por más que declamen eso, y además que después vamos a ver que eso también es muy discutible, porque obviamente el Islam, en las fuentes principales del Islam, que son el Corán y la tradición profética, se oponen y están en las antípodas de estas prácticas, de esta intolerancia, de este salvajismo, del terrorismo, y además de la condena al resto de los musulmanes y la autoridad, digamos, la legalidad que ellos le han otorgado al poder matar, hacerse los bienes del resto de los musulmanes solamente por discrepar en ideas, y una cosa que realmente es brutal. Y por supuesto algo que está muy prohibido en Islam, que es la alianza con los poderes opresores, tiránicos, y más en contra de los propios musulmanes, de la propia comunidad. Entonces, pero bueno, Al-Qaeda tiene, como vimos en los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, en su nacimiento en Afganistán, peleando contra la Unión Soviética con el apoyo de Arabia Saudita en materia de dólares y de apoyo ideológico, logístico, y de Estados Unidos con armas, la CIA, reconocido por Hillary Clinton, que dijo: nosotros creamos este fenómeno, y para luchar contra la Unión Soviética. Allí se hicieron las películas de Hollywood, donde Rambo aparecía junto a los talibanes, luchando, y los llamaban los combatientes de la libertad. Pero después, la cosa, digamos, como generalmente suele suceder cuando uno apoya, digamos, o se apoya para fines en personas, digamos, en este tipo de personajes terroristas, digamos, mafiosos y demás, después son medios incontrolables, y para, digamos, provocar su control o tratar de controlar a los demás, Estados Unidos va a invadir Afganistán. Pero después la utilización y el empleo de estos personajes, de estos grupos, va a continuar. Mismo Bin Laden tiene una relación muy estrecha con la familia Bin Laden, con Estados Unidos, y de hecho hay toda una cuestión ahora que está saliendo a flote a partir de la revisación de lo que ha acontecido en las Torres Gemelas y la destrucción, cómo la familia Bin Laden y cómo muchos saudíes fueron especialmente, digamos, se les dio salvoconducto para abandonar inmediatamente Estados Unidos en ese entonces. Esta estrecha relación sirvió a los fines norteamericanos, europeos, en el mundo islámico. Y por último, hoy en día vemos que a raíz de que los grandes déspotas, dictadores, tiranos que hacían las veces de agentes de los intereses imperialistas en el mundo islámico, caso Saddam Hussein, caso Gaddafi, caso personas como Mubarak, etcétera, al caer estos regímenes, Estados Unidos se encuentra sin mano de obra con la cual contener el avance que naturalmente sí están desarrollando los musulmanes, tanto en la República Islámica como en Irak, como en Líbano, como en Palestina, como en Egipto, como todos estos levantamientos del Yemen, el norte de África. Y para controlar eso recurren
a esta mano de obra, digamos, de estos grupos, y yo creo que es el último, digamos, recurso que les queda. Va a ser muy nocivo, tanto para el mundo islámico como para el mundo occidental, muy difícil después de controlar, con muchísimo sacrificio, porque toda esta gente que ahora está yendo a Siria, digamos, de toda Europa, de Asia, después van a retornar, con una visión evidentemente que le va a ser muy difícil adecuarse a sus sociedades. Así que eso es lo que se está viviendo. Y por último, los takfiríes, y esos son, digamos, son distintos nombres para una misma realidad. La gente de Al-Qaeda, estos grupos fanáticos terroristas de ideología wahhabi, de ideología, digamos, muy intolerante, y que, bueno, después a lo largo del programa veremos algunas características más. Bueno, el tema del wahabismo, obviamente, nosotros sabemos muy bien que las distintas escuelas de pensamiento en el Islam tienen siempre un origen histórico que tiene que ver con un proceso determinado, pero el wahabismo obviamente no es considerado una escuela diferente a estas 4 escuelas sunitas o la escuela chiita, por ejemplo, la jafarita o las 4 sunitas. El origen del wahabismo, ¿en qué se basa y cómo se origina? Estuviste un poquito hablando del origen histórico con Muhammad ibn al-Wahhab, el movimiento que armó, pero ¿cuál es digamos? Bueno, ellos, un poco explicamos y otro poco hay que decir que efectivamente los musulmanes, las escuelas tradicionales del Islam, las 4 escuelas, por ejemplo, de jurisprudencia suní, la escuela Ja'farí, que se reconocen entre sí, y que sobre todo en el principio del siglo XX en el Azhar, digamos, se oficializó el estudio y el reconocimiento de la escuela Ja'farí o la escuela Shia como escuela, digamos, legítima del Islam, y además que durante más de 1400 años han convivido y conviven las distintas expresiones religiosas, las distintas escuelas de interpretación religiosa del Islam. Pero el caso del wahabismo fue un fenómeno nuevo, muy agresivo, muy violento para con sunitas y con chiitas, porque ellos, desde su óptica, lo que Muhammad ibn Abdul Wahhab va a decir es que el Islam ha caído en una gran decadencia para su entonces, para el siglo XVIII de la era cristiana, y la razón que él va a aducir para esa decadencia la va a recoger mediante la inspiración de Ibn Taymiyyah, otro teólogo, digamos, importante, pero como dijimos muy resistido también en su época, pero que va a sostener lo mismo, digamos, que el Islam, los musulmanes perdieron el tawhid, perdieron el monoteísmo, han caído en diversas formas de idolatría, y que se requiere de una purificación y una vuelta, digamos, a los orígenes puros del Islam, y para ello, digamos, ellos, en la óptica de ellos, ven a las demás escuelas sunitas y chiíes como desviadas, como responsables de la desviación de la idolatría, y entonces van a sostener ciertas, digamos, visiones y prácticas, como ser que ellos sostienen que las distintas formas de idolatría que se han manifestado tienen que ver, por ejemplo, con que los musulmanes se recurren a la construcción, digamos, de santuarios a los que terminan adorando en lugar de a Dios, las prácticas de intercesiones, de pedidos de intermediaciones, visitas que son muy frecuentes, ¿no? Lo que son las, digamos, las peregrinaciones a los santuarios y todo eso es una forma de desvío. Luego interpretaciones, digamos, introducción de pensamiento racional, de la filosofía, el misticismo, el sufismo, etcétera. Ellos ven todo esto como desviaciones. Hay que volver a una visión literal del Corán, hay que aceptar el Corán como es, no pretender, digamos, emplear la razón para entender, sino que hay que aceptarlo literalmente como es,
y van a sostener de que aquellos que piensan diferente, digamos, son, primero hay que, digamos, invitarlos al monoteísmo verdadero que ellos creen o que ellos postulan, y si no, directamente son cáfires, salen de la condición de musulmanes, por lo cual es lícito, según ellos, matarlos y quedarse con sus bienes, y entonces comienzan, en la época de Muhammad ibn Abdul Wahhab, con digamos, el clan saudí, una serie de ataques a distintas ciudades y destrucción de santuarios, templos, digamos, y quedándose con recursos y bienes y demás, creyéndolos ilícitos, esclavizando, inclusive, digamos, hoy en día en Siria se habla de que ellos se creen con el derecho de esclavizar a los prisioneros, a las prisioneras sobre todo, y realmente cosas que totalmente ajenas con el espíritu misericordioso, sabio, prudente, juicioso, racional, tolerante, humanista del Islam, del profeta y del Corán, es decir, por lo cual ellos van a seguir siempre siendo una minoría, porque como todo terrorismo nunca, digamos, hace pie en los pueblos rechazan por naturaleza el terrorismo, siempre estos extremismos son enclaves así artificiales, que en la medida que, digamos, nosotros sostenemos que el mejor antídoto contra estos desvíos y este fanatismo es el Islam, es decir, es el Islam bien entendido, al punto que si dejasen a los musulmanes y al mundo islámico resolver su problema, estas minorías, digamos, prontamente, si no tuvieran el apoyo y los recursos que le vienen del extranjero muchas veces, o regímenes que también son apoyados por el extranjero, realmente se solucionaría, y el Islam lo solucionaría muy rápido, como lo solucionó el profeta, como, digamos, cuando irrumpió el Islam, el profeta unió a las tribus de Arabia, digamos, dejó de lado, digamos, guerras muy prolongadas entre las tribus árabes entonces, y el Islam es pacificación, y es pacificación mediante la bondad, mediante la racionalidad, que después vamos a hablar un poco de eso. La cuestión es que, desgraciadamente, mientras siga esa influencia, como vemos hoy en día en Siria, por ejemplo, donde las potencias, fíjate que no dejan, digamos, que se solucione el tema de Siria de acuerdo a la voluntad y a la determinación del pueblo sirio, sino que intervienen. Y una de las cuestiones que hoy por hoy está trabando la solución del conflicto sirio es que las potencias extranjeras, algunas árabes, otras norteamericanas, europeas, quieren el derrocamiento del gobierno sirio, que fue votado por su gente, y no le dejan entrar a Irán en la mesa de negociación porque Irán dice que lo de Siria, lo del gobierno debe resolverlo el pueblo sirio, no ellos, digamos. Bueno, ellos implantaron un gobierno al pueblo sirio, digamos, ajeno a su propia expresión, su propia voluntad libre. Así que esto es un ejemplo de cómo la racionalidad del Islam puede tranquilamente, cuando hay voluntad real, política, de solucionar los problemas, el hombre en base a la razón se entiende más allá de las religiones, más allá de sus posturas políticas. Bueno, Sheikh Abdul Karim, el wahabismo estuviste hablando que al fin y al cabo a través de este takfir o digamos, estatus... Takfir significa considerar incrédulo al otro, demás, ¿no? Tiene una gran enemistad no solo con los cáfires, como dirían ellos los incrédulos, sino con los mismos musulmanes y con muchísimos musulmanes. De hecho, el mundo sunna también ha sido gran víctima de este movimiento y de asesinatos, y lo vemos a diario, por lo menos en países como en Siria, en Irak, en fin, en general todo el mundo islámico y todos los musulmanes, toda la comunidad ha sido una víctima del wahabismo. Pero específicamente vemos como el chiismo es el enemigo declarado, ¿sí? Y hay una gran lucha en contra del chiismo por parte del wahabismo, a nivel prensa, a nivel ciertas políticas de estos grupos, a nivel, digamos, medios de comunicación. En Siria mismo estuviste hablando, por ejemplo, hay una gran lucha para acabar con el chiismo, para acabar con los seguidores de Ahlul Bayt. En Irán vemos que también de alguna forma siempre Irán es atacado por muchos de estos grupos a su manera. En Internet aparecen muchos sitios como dedicados únicamente a destruir al chiismo. ¿Por qué esa gran enemistad con el chiismo específicamente?
Bueno, es porque en realidad yo no señalé la pregunta anterior, pero un poco la fuente de inspiración de este wahabismo y Ibn Taymiyya y estos orígenes de esta corriente, digamos, se remontan al periodo Omeya y a un periodo de los Omeyas en que fueron archienemigos del profeta y del Corán. De modo que tanto Abu Sufyan, el padre de los Omeyas, por decir así, Muawiyah y Yazid, fueron acérrimos enemigos de la familia del profeta. Entonces Ibn Taymiyya también fue, digamos, alguien que... Ibn Taymiyya, por ejemplo, no acepta el califato de Ali ibn Abi Talib. Por ejemplo, en el Bukhari, Sahih al-Bukhari, que es un libro muy importante para los wahabis especialmente, para la sunna también, no se habla de los 3 primeros califas. Es decir, hay una resistencia a nombrar a Ali o a citar, digamos, ejemplos de Ali, virtudes de Ali o de Ahlul Bayt, la familia del profeta, siendo que el Corán ordena el amor a la familia del profeta. Ahmad ibn Hanbal restituye el imam de los hanbalitas, restituye el lugar de Ali ibn Abi Talib como cuarto califa, y tiene una expresión muy dura, dice: son burros los que no aceptan a Ali como el cuarto califa. De modo que ahí hay una visión un tanto contradictoria en su propia línea, digamos, ideológica, pero lo cierto es que hay una gran parte del espíritu omeya presente anti-islámico, antiprofético y anti-familia del profeta, que son lo mismo. Entonces, ellos van a decir algo que realmente es muy falso, pero además es muy novedoso, y es que los chiíes son el principal peligro del Islam. ¿Por qué? Porque son una corriente muy fuerte, aunque minoritarias, son muy importantes, y hoy en día también, y lo han sido siempre en la historia. Y van a decir que esta corriente, ¿de dónde surge? Y van a sostener una idea realmente insostenible, que es que se remontan a Abdullah ibn Sabah, que era un yemenita, judío, que se hace musulmán en la época de Usmán y que va a promover los levantamientos contra el califa Usmán para poner a Ali de califa, y que él va a ser el responsable de todas las fitnas, todas las sediciones, todas las luchas intestinas del Islam de ese periodo, y él va a ser el que da origen al chiismo. Entonces, esto es insostenible porque, en primer lugar, que los chiíes jamás, digamos, ninguna escuela en principio habla mal de su fundador, en todo caso su fundador lo honra, digamos, ¿no? Ninguna escuela se opone al pensamiento de quien se supone es el fundador. Y Abdullah ibn Sabah se discute si existió o no, pero aquellos que sostienen que existió dicen que era un hombre desviado y que era un hombre que idolatraba, o sea, consideraba a Ali ibn Abi Talib como Dios, se consideraba al profeta como Dios, a Ali como el profeta, etc. Digamos, tiene una serie de desvíos. Y esta persona o este personaje, de haber existido, lo cual está en duda, lo cierto es que jamás pudo haber él tenido la fuerza de promover todos los levantamientos de Egipto, de Irak, de Medina, que se dieron contra Usmán, y que por otra parte Muawiyah, que fue un archienemigo de Ali ibn Abi Talib, jamás dijo que el pensamiento de los chiitas, era enemigo de los chiitas, tuviese como origen un judío converso llamado Abdullah ibn Sabah, que hubiera promovido esto. Jamás. Lo que Muawiyah, digamos, tomó como bandera para enfrentar a los chiíes fue la muerte de Usmán, y los acusó falsamente porque Ali ibn Abi Talib defendió a Usmán con su familia y no estuvo de acuerdo con su matanza, y además fue elegido califa sin que él mueva un dedo para hacerlo. Es más, él se negó, pero digamos las presiones y los pedidos llegaron a un punto en que finalmente él aceptó. Por lo tanto, además que ninguna otra escuela de pensamiento acepta en general que este sea el origen del chiismo, hay distintas posturas sobre el origen del chiismo, hay quienes lo remontan al profeta, hay quienes remontan a Saqifa o a Karbala o etcétera, digamos, otras visiones, no hay una unanimidad en ese sentido. Pero esta idea de que el chiismo es introducido por judíos conversos para destruir al Islam desde adentro, porque el Islam es muy fuerte, entonces el mayor peligro consiste en digamos, suerte
de virus que hay dentro del Islam y hay que eliminar. Pero eso es una barbaridad porque está en contra del Corán abiertamente, que pone a la familia del profeta en un lugar de referencia, de amor, de respeto, de obediencia, de consideración. El profeta mismo se encargó de hacerlo, y lo cierto es que los seguidores y los amantes de la familia del profeta, que son todos los musulmanes, sunnas y shias, son los que han construido la grandeza del Islam a través de los siglos. Bueno, Sheikh Abdul Karim, llegamos al final del programa, nos quedó muy corto el programa, se acabó el tiempo. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer el próximo, voy a dar 5 preguntas para el próximo. A ustedes también les agradecemos muchísimo el habernos acompañado hasta este momento. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro sitio web www.infantv.com o llamar por teléfonos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.